Buenos días. Presidente de la Asociación Nacional de Pacientes con Cáncer de Próstata, don Antonio Prieto. Señor secretario, director general de Astellas Pharma. Presidentes de las sociedades científicas de urología, don Manuel Esteban. De la Sociedad Científica de Oncología Radioterapéutica, don Jorge Contreras. De Oncología Médica, don Ángel Arranz. Portavoces y miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso y del Senado. A todos ustedes, muy buenos días. Quiero trasladarles la bienvenida, que por cuestiones de agencia el presidente del Senado delegó en mí la recepción de este acto, el señor Ander Gil, y trasladarles que para el Senado es un honor contar con todos ustedes hoy aquí, con los pacientes, con los profesionales. Es un honor que hayan escogido el Senado como foro para el debate, para la sensibilización, para la difusión de este problema del cáncer de próstata, y hoy vamos a dedicarnos, hoy y esperemos que en el futuro más a menudo, vamos a dedicarnos a, como dice el lema que tienen ustedes, hablar del cáncer de próstata. Agradecer a los profesionales y a los expertos el trabajo y la dedicación, especialmente en estas épocas y en épocas pasadas de pandemia. Lo hemos pasado mal todos, lo han pasado mal primero los pacientes, pero desde luego los profesionales no se han quedado atrás, se han dejado la piel en el trabajo en unas circunstancias no siempre las más adecuadas. Agradecer muy especialmente el trabajo y la dedicación de los pacientes que representan CAP se lo digo al presidente, pero es a cada uno de los pacientes afectados, que el día a día a veces es duro y, sin embargo, pues ustedes se apuntan a organizar, pues, en fin, a conectarse entre sí, a mejorar la especialidad, a presionar de alguna manera, a influir en los expertos para que solucionen los problemas que día a día tienen, no necesariamente uno individualmente, sino otros pacientes, y esa solidaridad de la asociación es llamativa y, desde luego, para nosotros es lo más destacable. Desde la política, solo seremos útiles si les acompañamos, si tanto a los expertos como a los pacientes necesitamos conocimiento y necesitamos saber cómo vive la gente los diferentes problemas que a veces aparecen en textos, en informes muy buenos por otra parte, pero que falta la sensibilidad de ver cómo viven los pacientes esa cosa. En Galicia hay una frase que lo define muy bien, estar a carón de. Temos que estar na política a carón da xente, pegados al profesional, pegados a los pacientes, para poder abordar el problema con garantías de éxito. Hoy, pues, hablamos de cáncer de próstata en el Senado, enfermedad, desde luego, relevante no solo por la gravedad, sino por la incidencia, pues luego los expertos me lo dirán, pero es el primer cáncer del sexo masculino. Desde luego, la gravedad, nada desdeñable, es la tercera causa de mortalidad en los hombres por cánceres, con lo cual estamos en una enfermedad importante, en una enfermedad que requiere de todas las aportaciones, y en una enfermedad que luego la mesa de los expertos lo dirán, pero me temo que algo oculta, no digo vergonzante porque es un poco exagerado, pero algo oculta,
por la timidez de los que nos acercamos a unas edades que nos pasan ciertas cosas muy naturales, pero que pensamos que con eso que nuestra virilidad pues está en entredicho y esas cosas. No sigo por ese camino porque es un camino que me puedo deslizar peligrosamente y entonces no. Escucharemos por parte de los portavoces las reflexiones con los profesionales y con los pacientes y luego yo creo que tendremos que conjuntamente valorarlo y ver qué cosas podemos hacer que no estamos haciendo, especialmente en fin, futuro inmediato y en el futuro. Hablaremos pues, o hablamos ya hoy del cáncer de mama y yo le dejo la palabra al señor director general de Astells Pharma. Gracias. Señor presidente de la Comisión de Sanidad, don Modesto Pose, presidente de ANCAP, don Antonio Prieto, señorías, representantes de las sociedades científicas, compañeros de Astellas y demás asistentes, buenos días. En primer lugar, quería agradecer la presencia del presidente de la Comisión de Sanidad del Senado, por lo que supone de involucración, apuesta y compromiso por la sanidad, y en concreto en el área oncológica y el cáncer de próstata. Para Astellas es un orgullo colaborar con esta jornada en el Senado, Cámara de Representación del Poder Legislativo, jornada que nos permitirá hoy, en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata y el mes de concienciación de la salud masculina y Movember, reflexionar y debatir en torno a los principales retos del abordaje de este cáncer, así como escuchar a pacientes, profesionales sanitarios y representantes parlamentarios. Quiero agradecer también a ANCAP, la Asociación de Pacientes con Cáncer de Próstata, la importante labor que desarrolla para hacer frente a este cáncer, que es el más frecuentemente diagnosticado en hombres en nuestro país y que se hace visible hoy con la organización de este acto. Y agradecer, por supuesto, a las sociedades científicas que representan a los expertos en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que, junto con el resto de los profesionales sanitarios, trabajan sin descanso para mejorar la vida de los pacientes con cáncer de próstata. En este objetivo común, el de favorecer un proceso asistencial excelente, es donde todos nos tenemos que apoyar para maximizar el beneficio del paciente con cáncer de próstata. Desde Astellas, compañía innovadora comprometida con la investigación y el tratamiento del cáncer de próstata, hacemos hoy explícito nuestro compromiso para alcanzar este objetivo común. Uno de los principales retos que hemos constatado es que, a pesar de la alta prevalencia del cáncer de próstata, no existe una conciencia generalizada sobre la incidencia y los efectos de esta patología, como sí ocurre con otros tumores. Por ello, creemos que iniciativas como la que hoy estamos haciendo aquí para visibilizar esta situación, combatir el estigma y concienciar sobre esta enfermedad son de vital importancia. Creemos que en este momento actual de la asistencia en el área oncológica es clave la coordinación y liderazgo de las diferentes administraciones sanitarias mediante pactos o acuerdos en el seno del Consejo Interterritorial y con compromisos compartidos por todos los actores del sistema sanitario, profesionales, gestores, pacientes e industria. Dichos compromisos deben materializarse en objetivos concretos, que se traduzcan en resultados de salud y que además sean evaluados para conocer si vamos o no en la dirección adecuada. Esto debe hacerse con verdadera autocrítica y con voluntad de mejora para llegar realmente a lo que todos buscamos, el mejor resultado en salud para los pacientes con cáncer y específicamente el de próstata. La apuesta de Astellas es, en este sentido, favorecer e impulsar los cambios que supongan una mejora en las condiciones y el bienestar de los pacientes. Y es por ello por lo que no dudamos en apoyar y colaborar en iniciativas como esta. Está en nuestro ADN, durante más de 120 años de historia, poder mejorar y cambiar la vida de los pacientes. Es inevitable ser consciente del drama humano y sanitario de amplias consecuencias que hemos vivido durante estos 2 últimos años. Y aquí hago un paréntesis
para dejar constancia de mi reconocimiento a todos los que han estado involucrados en la gestión de esta situación. Profesionales sanitarios, gestores y una gran cantidad de profesionales no sanitarios, de vital importancia para que todo el sistema funcionara lo mejor posible. Y, por supuesto, mis condolencias a familiares y amigos de todos los fallecidos y afectados durante este triste periodo. Dicho lo anterior, nuestros deseos no pueden quedarse en meras intenciones. Los pacientes con cáncer de próstata esperan nuestra acción y creo sinceramente que jornadas como esta tienen que ser un punto de inflexión para avanzar en una asistencia sanitaria excelente. Y ahí encontrarán siempre a Estelas, arrimando el hombro para conseguir este objetivo. Para finalizar, quiero remarcar que desde Astelas estamos a su completa disposición para encontrar esas líneas de colaboración que ayuden en esta enorme tarea que para los pacientes con cáncer de próstata en España tengan una mejor salud y una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, el presidente de la Asociación Nacional, que lo conoce mejor que a mí, desde luego. Buenos días. Soy Antonio Prieto, presidente de la Asociación de Cáncer de Próstata, ANCAP. Y, en primer lugar, dar las gracias a Modesto Bose, a José María Martín, a los representantes de las sociedades científicas, compañeros médicos de las 3 grandes especialidades que trabajan alrededor del cáncer de próstata, tanto urólogos como radiólogos, oncoterapeutas y oncólogos médicos. Gracias a todos ellos por estar aquí, gracias a todos los compañeros de la asociación que nos acompañan. Recordar que los protagonistas son ellos, para quien trabajamos es para ellos y es para conseguir mejoras tanto en su calidad como en su cantidad de vida para el futuro. Para nosotros como asociación esto es un hito. Hemos conseguido reunir que el Senado no abra sus puertas, que todas las sociedades científicas acudan y a que hablemos de cáncer de próstata, un cáncer que lo tenemos, por suerte o desgracia, bastante poco llamativo, ¿no? Poco en la calle. Por eso es el motivo de esta reunión. En principio, bienvenidos a todos. Estamos orgullosos, estamos contentos de estar aquí y creo que lo importante viene a partir de ahora, que va a ser las charlas que emitamos para conseguir objetivos de mejora, ¿no? Para el futuro. Actualmente, básicamente, lo que necesitamos es mucha visibilización de la enfermedad. Vamos a hablar de posibilidades de mejora con screening, no screening, qué tipo de cosas se puede hacer, o en qué caso, o cómo lo vamos a hacer. Y yo creo que si llegamos a consensos, tenemos los agentes políticos aquí presentes para que nos ayuden a canalizarlo y a darle viabilidad a este proyecto. Bueno, en principio nada más, no quiero repetir más cosas. En principio pasamos y vamos a trabajar con vosotros. Creo que introducimos la mesa ya. Bueno, ahora salgo yo, ¿no? Directamente. Vale. Me comentan que íbamos a seguir, como soy el primero que hablaba, continúo la presentación con los primeros datos para arrancar la charla. Es lo que me están comentando del protocolo. Vale. En principio, la reunión de hoy se trata para visibilizar, y le hemos dado el nombre de Hablemos de cáncer de próstata, porque es un cáncer poco conocido, a pesar de conocerlo quizás los profesionales más, pero no está a nivel de la calle como pueden estar otros tumores de los que se hace screening y de los que se habla. Y me refiero en particular a la mama y al colorectal. Creo que el cáncer de próstata debemos situarnos en ese escalón, hay que dar ese salto y reconocerlo como que es el tumor más frecuente en el hombre, ¿no? Que ahora estamos hablando con datos de la SEOM, se habla de que puede haber más de 260.000 pacientes en España con cáncer de próstata diagnosticado.
están conviviendo con él. Con lo cual sabemos que es un factor de salud, económico, pues son muchas enfermedades. El cáncer, cuando es metastásico, es mucho más costoso y quizás tengamos que plantear fomentar los diagnósticos precoces para salvar vidas y ahorrar dinero. Creo que son dos opciones que tenemos que tenerlas claras y es un poco el objetivo desde los pacientes lo que pedimos. De incidencia, pues sabemos que tenemos cada año más de 35.000, entre 35 y 37.000 nuevos diagnósticos y que no, aunque siempre se habla de que el cáncer de próstata es un indolente, de eso nada. Hay cada año más de 5.500 muertos por cáncer de próstata, con lo cual no es un problema insignificante, es un problema simplemente oculto que no lo hemos sacado. Lo tenemos oculto, ¿por qué? Pues porque el hombre no habla y no comunica, sobre todo cuando le afecta a su imagen de virilidad y de masculinidad. Un hombre débil, un hombre sin potencia, parece que no es hombre. Y sabemos que ser hombre es otra cosa. Aparte de la parte de la virilidad, tenemos más partes para ser hombres, para ser personas y ser ciudadanos. Y se trata de devolverlos, cuando tengamos este problema, a la normalidad, al máximo de normalidad, en calidad de vida, que lo podemos conseguir. Es un cáncer que nos va a matar en un porcentaje no muy alto, pero está ahí. Y eso hay que cuidarlo y hay que tratarlo lo antes posible. Y en principio, contábamos que la mortalidad y los casos que hacen falta para diagnosticar, por los casos que hay, es una incidencia de 154 casos por 100.000 varones, que es incluso mayor que el de las mujeres, que anda en 154 casos. Entonces, por eso digo, es un tumor más prevalente de lo que pensamos. Y no es que queramos ir contra las mujeres, que las mujeres lo han hecho muy bien. Y nosotros queremos seguir esa línea en un cáncer que es homólogo al de ellas, que afecta a los mismos valores de su feminidad, de su calidad de vida, de su ser mujeres, y lo sufren igual que nosotros. Estamos sufriendo esta enfermedad. Yo creo que eso tenemos mucho que aprender de ellas y seguir luchando y trabajando. Entonces vamos a trabajar juntos en el mismo nivel. Para mí fue sorprendente en el último, de la conferencia o charla que damos de difusión del cáncer de próstata, nos llenó una sala en la que estaban la mitad mujeres y la mitad hombres. Supongo que las mujeres fueron las que trajeron al hombre a esa sala a investigar, porque el hombre generalmente no da el paso él solo. Pero bueno, estaban allí y se recibieron la información y fue muy gratificante porque cuando los dejamos hablar, hablaron y preguntaban, tenían dudas del cáncer de la próstata, tenían dudas sobre las pruebas que le habían pedido, tenían dudas y fueron capaces de expresarlas en público. Yo la primera vez que lo he visto. Me sorprendió muy gratamente. También hay que tener en cuenta que la que convocaban era una asociación de cáncer general en un pueblo de allí de Murcia, en Yecla, y casualmente todo el equipo directivo eran mujeres. No sé si eso también influyó. Tenemos mucho que aprender de ellas, a trabajar juntos y a buscar caminos para normalizar nuestra enfermedad. También hemos comentado que es el tumor más frecuente en el hombre, pero el tercero en mortalidad, que tampoco que se nos muere gente con el cáncer de próstata. Por supuesto nos gana el cáncer de pulmón y el colorectal, pero el tercero que nos mata es la próstata. Y seguimos teniéndola olvidada. Os voy a mandar el mensaje por todos los sitios. Quiero que hoy, que tenemos un foro inmejorable, salgamos con la idea de que tenemos que modificar nuestras conductas y trabajarlas dando mucha más visibilidad a nivel social y luego a nivel de urólogos, que, aquí hay pocos urólogos para poder preguntarlo, pero no sé cuántos se han hecho el PSA, de los pocos que somos, pero habitualmente pocos. Me enrollo por los torgos, me voy por los cerros de Úbeda. Decir eso que nuestro objetivo es el abordaje del cáncer de próstata, incluirlo con todos los efectos de la pandemia. También hubo un retraso, sabemos que por SEOM también, que es la que mejor datos nos proporciona,
que hubo un 20% menos de diagnósticos durante el 2020. Ese año pues, el problema que era de no acceso a los hospitales, dificultades, y muchos de los hombres pues encantados de que no se metían a averiguar cómo estaban. Preferían, como casi siempre, cerrar los ojos y a ver qué pasa y mirar de reojo por ahí, que como no me llaman no voy. Y no sé nada y no me investigo. Y han aparecido, pues bueno, han empezado a aparecer más diagnósticos de cánceres de origen en fase metastásica en esta fase de este año, 2021. No sé si los urólogos de aquí, en vuestro centro, lo habéis comprobado, pero nosotros sí que estamos notando más de metastásicos de debut. Bueno, en principio queríamos hemos llamado a hablar de cáncer de próstata y nuestro primer objetivo es el de revertir, darle la vuelta. Es que es nuestro lema, el lema de nuestra asociación se llama Dale la vuelta. Dale la vuelta a tu situación, dale la vuelta y muéstrate. No te mantengas oculto y no te quedes encerrado, ¿no? Ese era uno de nuestro lema y es con lo que luchamos. Y aquí estamos para hacer un llamamiento a todos los responsables políticos que estamos por aquí, para decir que hay que hacer campañas de promoción de la salud y dentro de esa promoción de la salud va la de hacer buenos hábitos higiénico-dietéticos, es fundamental, no porque sea un factor de cáncer de próstata, pero sí que es un factor para que la actuación sobre ellos sea de mejor calidad o peor. Un paciente obeso, un paciente diabético, un paciente con malas condiciones va a soportar peor un tratamiento que uno que esté en buenas condiciones, en condiciones más óptimas, ¿no? Lo va a poder tolerar mejor los tratamientos, van a tener mejor recuperaciones y todo. Entonces yo creo que esos hábitos hay que incluirlos también. El siguiente punto que tenía yo también para la parte de los buenos hábitos, por supuesto, era el famoso diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz que considero fundamental y prioritario. Creo que hay que hacerlo lo antes posible de incorporarlo al grupo del screening. Se ha hablado muchísimo durante los últimos 15-20 años del sobrediagnóstico y del sobretratamiento del cáncer de próstata. Yo siempre he discutido, digo, sobrediagnóstico nunca es un sobrediagnóstico. Es solamente un conocimiento de cuántos diagnósticos de cáncer se producen y cuántos tenemos. ¿Podemos haber sobretratado? Quizá, pero nunca sobrediagnosticado. Hay que saber cuándo hay cáncer y qué tipo de cáncer es el que tenemos, que es fundamental. Hay tumores menos agresivos y tumores que son muy agresivos. Y eso solamente podemos saberlo si diagnosticamos, si hacemos biopsia y conocemos. Para ello hay varias fórmulas, un screening a toda la población, un screening por edades, un screening, que eso es lo que hay que discutir con los agentes políticos y sanitarios, con todas las comunidades, para intentar hacer un plan común, para que los políticos lo lleven a la interterritorial e intenten llegar a acuerdos entre todas las comunidades autónomas para que hagamos un esfuerzo en unificar criterios y en unificar fórmulas de trabajo. Pues estoy viendo porque creo que nunca voy a tener un foro como el de hoy para poder pedir todo esto. Bueno, estamos con el screening. Sabemos que nosotros tenemos el grupo de poblaciones, nos gustaría, o hay varias fórmulas. Una de ellas sería la de hacer a toda la población en general mayor de 50 años una determinación del PSA, del antígeno prostático específico. A día de hoy es el único marcador que tenemos en la mesa. Han aparecido otros, pero no han cuajado y eso lo tendremos que conseguir por otras vías. Pero a día de hoy es una molécula ya antigua, de hace ya más de 20 años, y que es el único marcador que nos puede dar un indicio de investigar más o no. Sí que van surgiendo otras fórmulas. Como hemos visto ahora ya desde Europa, se están promocionando unos nuevos
algoritmos con Van Poppel a la cabeza a nivel de la Asociación Europea de Neurología, en la que va haciendo una discriminación por grupos de edad y según el algoritmo y el nivel de PSA obtenido en ese primer análisis, se decide si hay que hacer un nuevo análisis en 1, en 2, en 3 o en 5 años, dependiendo de los criterios. Se está haciendo un algoritmo, se está intentando consensuar a nivel de toda Europa y vamos a ver si lo conseguimos. A día de hoy, mientras tanto, siempre mi consejo a todos los hombres que a partir de los 50 años se hagan un PSA, que si hay antecedentes familiares, y eso incluye tanto a los varones que han tenido cáncer de próstata, como si ha habido también cáncer de mama en esa familia. Vamos a contabilizarlo también como un factor de riesgo. En ese caso, todas esas personas que tengan esos antecedentes, vamos a empezarlo o aconsejarles que se hagan su primera analítica a partir de los 45 años. Y por último, en el caso de los que ya se conocen porque puedan ser de un grupo en el que ya tienen diagnosticado el gen BRCA2, el BRCA2, famoso por todos los genes que tengan un cáncer de mama en la familia cercano, conocen ese gen, y es un gen que también está relacionado con la próstata, ya que compartimos pues, bueno, un cáncer, ambos cánceres que dependen de los niveles hormonales. Y al ser este gen, si lo tienen positivo en la familia, les aconsejamos que las revisiones las empiecen a los 40 años. Es un poco, por eso digo, ya no es para todos, pero ya empezamos a filtrar un poco a quien lo necesita, porque son los que tienen más posibilidades de desarrollar un cáncer de próstata agresivo. Y esos son los que más miedo nos dan. El resto, que pueden ser un 70, un 80%, no sé los porcentajes, porque tampoco está definido, son cánceres que si los cogemos pronto los vamos a poder curar, que son los menos agresivos, y cuando son indolentes, como con un Gleason 3+3, pues podemos ofrecer vigilancia activa, que cada vez tenemos más pacientes. Por eso digo que el sobrediagnóstico no lo es tal y el sobretratamiento cada vez menos, porque lo hacemos más ajustado a la variedad y al tipo de tumor que tenemos. Para ello, pues necesitamos, aparte de hacer estas encuestas de formación para verlo, necesitamos mucha más investigación. ¿Investigación para quién? Pues para conseguir nuevos marcadores que sean más sensibles, que sean más sencillos, que nos den mucha más información y que podamos definir a quién filtrar para ir a hacer una biopsia o no. Ya van surgiendo nuevas herramientas, hay tablas para consultar, las tablas de riesgo, hay resonancias magnéticas que cada vez nos permiten nuestros hospitales hacer más para definir si hay nódulos que sean de alto riesgo para biopsiarlos o no. Entonces ya van apareciendo, y esa línea es la que yo creo que hay que seguir investigando. Esa es la correcta, pero hay que invertir más para poder conseguir mejores resultados y mejores niveles de exigencia para nuevos tratamientos más selectivos, más dirigidos a la célula tumoral, que ya empiezan a aparecer algunos ensayos clínicos por ahí, pero hay que darle más desarrollo. No sé cuántos se puedan quedar a día de hoy, ¿no? Y hablábamos también a la hora de la organización del sistema sanitario, a la hora de organizar la atención a los pacientes, sobre todo con equipos multidisciplinares, que cada vez son más frecuentes encontrarlo ya en los grandes hospitales, pero a veces no lo hay en los hospitales más pequeños. Equipos multidisciplinares en los que participemos, como aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Que estamos los urólogos, que están los oncólogos radioterápicos, que están los oncólogos médicos, que aquí nos faltaría también a los patólogos, que los tenemos en nuestras sesiones, tenemos a los radiólogos que nos informan y nos mejoran los informes de la resonancia o de si hay adenopatía o de los PET, de todo ello. Necesitamos a los equipos de rehabilitación, que no están todavía dentro de aquí, pero también deberían participar. Y, por supuesto, como representante de la voz de los pacientes, yo sigo siendo un poquito más valiente y osado, y digo de que en los comités
habría que tener al paciente dentro. Estamos haciendo un trabajo y una decisión sobre la vida de una persona sin contar con ellos. Se lo damos hecho lo que creemos, lo hacemos con toda la buena intención, pero lo hacemos de espaldas a ellos. Algún día tenemos que ir planteándonos el incluirlos cuando discutamos su caso, tenerlos presentes y que ellos puedan participar para poder elegir qué opción la consideran más idónea para sí mismos, ¿no? Yo sé que soy un poquito osado, voy un poquito más lejos, pero tenía que decirlo. Luego discutimos y me decís qué pensáis, si eso es factible, no es factible o lo veis un disparate. Bueno, aparte de los equipos multidisciplinares, hay que generar también vías rápidas para los cánceres de más agresivos, los de peor pronóstico, hacer vías clínicas que sean más rápidas, vías para que podamos incorporarlos rápidamente a las pruebas que necesitan de estadiaje y para iniciar el tratamiento más adecuado, que a veces nos retrasamos. Por ahora, en el tiempo de la pandemia, nos hemos retrasado en muchos inicios de tratamiento, y si tuviéramos ya una vía rápida, podríamos conseguir que en menos de en 2 o 3 semanas los tuviéramos organizados con las pruebas hechas y con el tratamiento empezándolo. Eso sería lo ideal. Evitar también diferencias entre comunidades, entre recursos y entre técnicas que ofertamos. Yo ahora estoy orgulloso porque por fin nuestra comunidad no ha comprado 4 Da Vinci. Eso es una celebración lo que tenemos en la comunidad, pero es un acceso de alto valor y de alto nivel de mejora, ¿no? Sobre todo orientado a que el paciente tenga menos secuelas con las cirugías que le ofrecemos. También tenemos problemas, por ejemplo, en carencias que tenemos nosotros en nuestra comunidad son la biopsia fusión, ¿no? La biopsia que es técnica para hacer más efectivas las biopsias. Se fusionan las imágenes de la resonancia con las de la ecografía. Entonces podemos tener una mayor rentabilidad a la hora de biopsiar una zona que nos había salido sospechosa en la resonancia. Vamos a poder afinar más la zona, aquilatar más la zona en la que vamos a hacer la biopsia y poder conseguir mejores resultados. Y sobre todo, la labor que estamos desarrollando nosotros desde la asociación, también la de concienciar a toda la sociedad. Nos dedicamos a hacer charlas con pacientes. Yo también las doy en las reuniones de urología, en los urologos. He estado recientemente en la de Albacete de La Mancha, para también explicar a los urologos que también tenemos que sensibilizarnos, que a veces no somos todos lo fino o delicado o exquisito en el manejo del paciente a la hora de explicarle y de darle pruebas. Los pacientes, hay algunos que vienen a pedir una segunda opinión y vienen sin datos, porque en su hospital no han querido darlo. Eso me parece de pena cuando alguien viene así. El paciente tiene derecho a la información de su proceso completo y una copia de su anatomía patológica o de sus pruebas que le hayan realizado. Las considero fundamentales porque es su vida y ella es lo que llevan en ella. Bueno, creo que he enviado mucha información. Me gustaría más entablar un diálogo y no ser yo solo el que hable. Yo quiero que me digáis vuestro punto de vista, cómo podemos colaborar, qué podemos ofrecer, qué podemos estar. Y como asociación nos ofrecemos para lo que se necesite. Últimamente cada vez recibimos más solicitudes de gente que están haciendo algún estudio y necesitan nuestra opinión, necesitan nuestra valoración y empezamos a ser valorados, ¿no? Creo que es una cosa que creo que todos los que estamos aquí nos dedicamos a nuestros pacientes y la mayoría lo hacemos, creo que razonablemente bien. Entonces queremos fomentar esa línea y en la que no seamos nosotros los tesoreros de nada. Estamos a disposición de que nuestros pacientes vayan mejor y tengan mejores resultados. Gracias.
Buenos días. Muchas gracias. Soy Manuel Mostaza, responsable de Asuntos Públicos de Atrevia y soy la persona que tiene el privilegio de moderar esta mesa y la siguiente. Muchísimas gracias, ANCAP, por invitarnos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. Hay varios senadores, algunos viejos amigos, diputados. Muchas gracias a todos. Vamos mal de tiempo, como suele pasar en este tipo de eventos, así que me va a tocar el feo papel de pedirle, por favor, a los intervinientes, que además son los que tienen que decir cosas interesantes, no yo, que sean breves. Vamos a empezar esta mesa, el reto del abordaje del cáncer de próstata en España. Me acompañan varias personas, ven ustedes ahí los nombres, yo les voy a presentar muy brevemente y voy a empezar con una primera ronda de preguntas en las que me gustaría, voy a hacerles la misma pregunta a todos, voy a empezar pidiéndole a Manuel Esteban Fuertes, de la Asociación Española de Urología, que sea la primera persona en intervenir y ya digo que le ruego brevedad para que podamos intervenir todos y que luego podamos hacer una segunda pregunta. Manuel, la misma pregunta que le voy a hacer a los demás. Desde su área de responsabilidad, ¿qué diagnóstico haces del estado de situación de abordaje del cáncer de próstata en España en temas como visibilización de la enfermedad, concienciación, atención temprana, ¿no? Es decir, vamos a ver cuáles son los retos y luego hablaremos de las soluciones. Pero, ¿cuál es la situación actual desde tu punto de vista, Manuel? Muy bien, buenos días, muchas gracias. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en Europa, en el varón, el más prevalente, pero no es la principal causa, como muy bien ha dicho Antonio, de mortalidad. Por lo tanto, algo estaremos haciendo bien, todos los médicos que nos dedicamos a tratar el cáncer de próstata, cuando en una enfermedad tan prevalente y cuando uno quiere acudir a la importancia de una enfermedad, tiene que acudir a las cifras. Estamos, de alguna manera, intentando superar la enfermedad. Como decía Gregorio Marañón, no hay enfermedades, hay enfermos, y el futuro del cáncer de próstata está en la individualización de los pacientes, en intentar individualizar los pacientes. En el estado de situación, en el cáncer de próstata, luchamos fundamentalmente contra estos retos que tú me planteas, que voy a resumir muy brevemente. Tenemos un reto muy importante, que es el de la falsa masculinidad. Es decir, a muchos varones que superan la quinta década de la vida les cuesta acudir a revisarse su patología prostática porque algunos lo aceptan como que eso es una pérdida de masculinidad. Yo estoy bien, profesionalmente me va de maravilla y hago deporte y tengo una vida sexual sana. ¿Yo por qué me tengo que revisar la próstata realmente si estoy sano, ¿no? Y que soy un varón joven, ¿no? La falsa masculinidad o el falso pensar que uno envejece por revisarse la próstata es uno de los principales retos que tenemos, que es sensibilizar a la población sobre ese particular. Ese mito de la falsa masculinidad. Yo creo que es muy importante para afrontar esos retos, luego lo veremos, tener una hoja de ruta muy clara, de la que luego hablaremos. En definitiva, por no entrar más en el tema y dejar más tiempo para mis compañeros, con los que tenemos, como sabéis, una excelente relación todos, yo diría que hay que plantear un escenario de compromiso, posiblemente, de afrontar esos retos de inequidad, de diferencias en comunidades autónomas, de posibilidad de acceso a una serie de métodos diagnósticos, de sensibilización de la enfermedad, de diagnóstico precoz, de screening continuo, para que nosotros podamos afrontar esos retos. Manuel, da gusto por la claridad, las ideas son interesantes, yo creo que luego hablaremos más sobre ellas. Le lanzo la misma pregunta a Jorge Contreras, de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué diagnóstico podemos hacer de la situación del abordaje del cáncer de próstata en España? Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. También es un placer compartir con todos ustedes esta jornada, que yo creo que es fundamental, es imprescindible, ¿no? Pues por todo lo que se ha comentado previamente de la necesidad de darle visibilidad a los retos del cáncer de próstata y más específicamente, por no repetir un poco los conceptos que ya se han lanzado, simplemente decirles desde el punto de vista de mi especialidad. Nosotros somos oncólogos, nos dedicamos al tratamiento con radioterapia del cáncer y en general, y también en el cáncer de próstata, hay una clara relación entre el diagnóstico precoz y los resultados que se consiguen con el tratamiento. Y esto es el primer mensaje que hay que lanzar a la población en general. Lo digo porque nosotros desde nuestra sociedad científica, junto con SEON y la Asociación Española contra el Cáncer y otras sociedades, hemos visto que durante la pandemia
durante la pandemia de la COVID-19, bueno, que ha sido terrible, con muchísima incertidumbre, pero se han dejado de ver muchísimos pacientes, muchas patologías tan importantes como es el cáncer de próstata. Yo les recuerdo que anualmente en España mueren cerca de 140.000 personas relacionadas por el cáncer, y esta es una pandemia que tenemos anualmente y se repite cada año más porque está relacionado también con las esperanzas de vida de la población en general, que cada vez las expectativas son mayores. Digo esto porque uno de los principales beneficios que pueden tener los pacientes con cáncer de próstata es la opción de un tratamiento, una alternativa al tratamiento quirúrgico mediante la radioterapia, y para esto es fundamental el diagnóstico precoz de estos pacientes. Luego tendremos a lo mejor quizá más ocasión de ahondar en el tema, pero en este momento el mensaje que quiero lanzar es que España dispone de unos recursos para la asistencia oncológica con radioterapia y especialmente para el cáncer de próstata absolutamente de altísima calidad, gracias a las donaciones que se han producido en los últimos años y a lo que se va a incorporar próximamente de fondos europeos y una nueva donación con la protonterapia en España. Entonces, el mensaje es el que han dicho mis compañeros previos, ¿no? Hay que diagnosticar el cáncer de próstata porque tenemos recursos muy importantes en términos de curación de la enfermedad, y luego ampliaré un poquito más esto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias también por la concisión. Yo creo que efectivamente abre también algunas líneas interesantes que podemos abordar luego. Le repito la pregunta a José Ángel Arranz, aquí a mi derecha, de la Sociedad Española de Oncología Médica. ¿Qué diagnóstico podemos hacer de esta situación de abordaje? Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al doctor don Modesto Pose que nos acoja en esta institución en la que tantas cosas se deciden cada día sobre nosotros, y para mí es un placer estar aquí y contribuir hoy con un pequeño granito de arena en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica, cuya presidenta, la doctora Enriqueta Felip, por supuesto, se une a esta campaña de concienciación y da las gracias por esta iniciativa. Ya se ha dicho, 35.000 pacientes al año, 250 nuevos pacientes al año, 250.000 pacientes aproximadamente, 260 según las cifras de nuestra sociedad, conviven con cáncer de próstata, lo decía don Antonio Prieto hace un momento, y algunos, afortunadamente los menos, pero todavía muchos, fallecen por esta enfermedad. Hay un problema de salud, y tanto por lo que suponen los costes del tratamiento como por lo que supone por los costes en salud. Y la buena noticia es que la supervivencia global de esta enfermedad está aumentando, y esto yo creo que es un primer mensaje que todos tenemos que tener claro, y está aumentando porque están mejorando las técnicas diagnósticas, porque están mejorando las técnicas de tratamiento local de la enfermedad, tanto quirúrgicas como radioterápicas, y porque está mejorando el tratamiento médico de la enfermedad avanzada. Por lo tanto, si yo tuviera que dar en este primer bloque un mensaje, yo diría que el mensaje es: el reto que propongo es el acceso. Necesitamos mejorar el acceso a esta innovación, que es la que genera incremento de supervivencia. Mejorar el acceso a las nuevas técnicas diagnósticas, enfermedad localizada, resonancia multiparamétrica, técnicas diagnósticas de enfermedad diseminada como el PET-PSMA y el PET-colina, que son de uso general, pero no todavía implantado de manera muy generalizada en nuestro país. Necesitamos también el acceso a métodos terapéuticos novedosos. Se comentaban antes los Da Vinci y otros similares, técnicas quirúrgicas que permiten una cirugía con mayor precisión y con mayor efectividad, y por supuesto todas las nuevas técnicas radioterápicas que nuestros compañeros necesitan para hacer las cosas todavía mucho mejor. Y necesitamos el acceso a la innovación en medicamentos. Hay muchísimos nuevos fármacos, muchísimos datos de incremento de supervivencia con ellos, y bueno, pues a veces no tenemos la agilidad que quisiéramos para tenerlos a disposición de nuestros pacientes. Y por último, el reto del acceso al hospital. La pandemia nos ha enseñado cómo a veces nuestros pacientes, que por cierto son pacientes mayores y de edad avanzada, tienen dificultades para venir al hospital por problemas geográficos en ocasiones, pero otras veces también por problemas de salud. Son gente mayor que precisan venir con sus hijos,
cuidadores. Necesitamos apoyar también esta parte que facilite que nuestros pacientes vengan a nosotros o que nosotros vayamos a ellos utilizando la telemedicina, que se ha puesto desgraciadamente de moda por el tema de la pandemia. Yo diría que este es el dibujo de retos que yo propongo y luego veremos si hay soluciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Ángel. Antonio Prieto, presidente de ANCAP, que ya habló antes. Claro, le lanzo la misma pregunta y el mismo reto, ¿no? ¿Qué diagnóstico podemos hacer del estado de la situación del abordaje del cáncer de próstata hoy en España? Bueno, creo que antes lo he explicado casi todo también, ¿no? Creo que los retos siguen yendo como ha comentado el compañero Herrán, en los nuevos diagnósticos y acceso a los tratamientos. Hay que investigar más, hay que ser más ágiles y documentarnos mejor. Porque el acceso principal es al diagnóstico. Cuanto antes sea el diagnóstico, más facilidades o más posibilidades tenemos de curar y de que el pronóstico sea mejor. Creo que vamos en línea, pero tenemos que seguir trabajándolo de forma más intensa y, por supuesto, liberando más medios económicos y humanos para investigar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Efectivamente, un cierto resumen de la primera ponencia. Y, finalmente, cierro esta primera tanda de preguntas lanzándole el reto a Asunción Somoza, que es la directora de Government Affairs de Astellas. Asunción, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué diagnóstico hacéis vosotros? Muchas gracias, Manuel. En primer lugar, quería unirme a los agradecimientos que ha expresado mi director general y, en especial, a mis compañeros de mesa. Bueno, yo creo que tenemos mucho que avanzar en la concienciación y visibilidad del cáncer de próstata en la sociedad y aportar soluciones. Si lo vemos desde el nivel de priorización que al cáncer de próstata se le da en las políticas sanitarias, vemos que es muy bajo. De hecho, en los planes de salud oncológicos, en las estrategias oncológicas, la mención que se hace del cáncer de próstata es mínima. Y incluso en las comunidades autónomas, los protocolos de tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata o están desactualizados o están mínimamente implementados. Entonces, yo creo que tenemos mucho que avanzar. En Astellas, conscientes de esta situación y queriendo contribuir a cambiar y apoyar a los pacientes en esta lucha, en el año 2019 impulsamos a nivel europeo una campaña que se llama Let's Talk Prostate Cancer, que con la participación de eurodiputados, de sociedades científicas y de pacientes, y con la idea de dar mayor visibilidad en todos los Estados miembros, este grupo de expertos lanzó una llamada a la acción con su propuesta a la Unión Europea de las recomendaciones para contribuir a vencer los retos a los que se enfrentaban los pacientes con cáncer de próstata y que han mencionado los expertos ampliamente. Esta llamada a la acción se trasladó también a España a través de unos talleres con las sociedades científicas y con las asociaciones de pacientes y se recogieron en 3 documentos los datos de los pacientes con cáncer de próstata en España, el impacto de los retos y sus prioridades, pero también el impacto del COVID, como hemos mencionado, el impacto que ha tenido el COVID en estos pacientes. Por lo tanto, son muchos los retos y yo creo que mucho el trabajo que tenemos entre todos por delante. Muy bien, muchísimas gracias. Pues claro, creo que vamos a recuperar el ritmo de las intervenciones. No es ninguna sorpresa mi segunda pregunta, ¿no? Sobre estos retos que hemos expresado, ¿qué soluciones o propuestas se plantean para avanzar hacia una excelencia en este proceso asistencial de los pacientes con cáncer de próstata? Le pregunto de nuevo a Manuel Esteban, de la Asociación Española de Urología, ¿qué soluciones o propuestas hay? De forma esquemática, hoy es una ocasión histórica de alguna manera, porque estamos reunidos aquí grupos políticos, pacientes, Antonio, ¿verdad?, industria farmacéutica, con una colaboración muy estrecha para conseguir que los pacientes de próstata vivan más y vivan mejor, y representantes de las sociedades científicas. Estamos todos aquí. Hay 2 grupos de personas en la vida, los que hacen cosas
y los que dicen que hacen cosas. Entonces, yo quiero ser del primer grupo. Entonces, compromiso y empatía. Eso es lo que yo quiero. Compromiso y empatía por parte de todos para que el paciente se beneficie en todos estos retos. Diagnóstico precoz, visibilización de la enfermedad. Esto, todos los urólogos que estamos aquí, unos cuantos, en noviembre siempre nos dejamos el vello facial. Movember, moustache in November. Bigote en noviembre, siempre, para sensibilizar a la población. Estamos absolutamente metidos en esa dinámica. Hoy es un día histórico, además, porque esas decisiones se pueden tomar y les anuncio una cosa que les va a encantar, que es que los representantes de las diferentes sociedades científicas estamos teniendo una agenda de trabajo para una realización de eventos conjuntos donde el paciente esté en el epicentro, en el foco del conocimiento científico, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos y urólogos. Llevamos una agenda, como digo, de trabajo ya de unas semanas para intentar desarrollar esos eventos científicos conjuntos para que al final el único beneficiario sea el paciente. Se pueden decir muchas cosas, se pueden decir de muchas maneras, pero al final enfermedad muy prevalente, mucho compromiso por parte de todo el mundo y tener la ocasión histórica de llevarlo adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Pues lanzo la misma pregunta a Jorge Contreras, de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, sobre los retos que se han planteado. ¿Qué soluciones o propuestas tenemos, Jorge? Bueno, pues yo, como casi siempre que coincido con el doctor Esteban, coincido plenamente con lo que él ha comentado, pero si voy un poquito más al terreno de lo que es mi especialidad, ¿no?, la oncología radioterápica, yo lo que quiero transmitirles es que ahora mismo estamos en un momento de desarrollo tecnológico espectacular y que tenemos acceso a esa tecnología en España. Por ponerle un ejemplo, ahora mismo cerca del 40% de los pacientes oncológicos con una radioterapia adecuada se pueden curar de su enfermedad. Estas son las cifras que dan las sociedades científicas a nivel internacional, europeas y nacionales. Aquí en España todavía se sigue empleando un 5% del presupuesto global del cáncer en radioterapia. 40% de curación, 5% de presupuesto. Sin embargo, gracias a toda esta nueva tecnología que hemos estado comentando, que se ha incorporado a toda la red sanitaria pública española, el mensaje que yo quiero lanzar ahora mismo es que disponemos de recursos terapéuticos muy avanzados, muy precisos para el tratamiento del cáncer de próstata en todo el país. Y por ponerle un ejemplo, para que lo entiendan, nosotros desde el punto de vista de la radioterapia, que ahora no tiene absolutamente nada que ver con lo que había hace 15 años, o sea, nada, absolutamente nada. Pero por poner un ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo desde la sociedad científica es hacer una serie de recomendaciones para que toda esta tecnología que se está incorporando se utilice de forma, pues, con accesibilidad, con equidad, y para que todos los pacientes puedan tener opciones de tratamiento. Y el ejemplo que yo ponía justamente antes de entrar es clásicamente la radioterapia en el cáncer de próstata, cuando se ha utilizado, que ha sido cuando la cirugía no era viable, dábamos 35 sesiones de radioterapia, lo cual supone 7 semanas de tratamiento. Con los aceleradores actualmente disponibles, con la tecnología actual que se llama radioterapia guiada por la imagen, acelerador muy preciso, un sistema de escáner que hace que la radioterapia sea segura, mejores resultados, que sea muy poco tóxica, mucha mejor calidad de vida y sobre todo mucho más eficiente. ¿Y qué significa la eficiencia? Que podemos hacer el tratamiento del cáncer de próstata en la mayoría de las situaciones en solamente 5 sesiones de radioterapia. Esto supone una semana de tratamiento. Y esto es lo que yo creo que desde el punto de vista de transmitir en este tipo de reuniones tanto a los profesionales sanitarios, a los gestores, a los políticos y a la sociedad en general, esto es lo que tiene que conocer la población, porque ahora disponemos de la capacidad de hacer este tipo de ofrecimientos y, como ha comentado el doctor Esteban, estamos en un momento de absoluta sintonía en todos los actores, las sociedades científicas, con las asociaciones de pacientes y, bueno, pues gestores y compañías farmacéuticas que, en definitiva, son las que nos facilitan o nos ayudan a la investigación y al progreso de estos tratamientos. Y este es el mensaje que quería dejar. Pues muchísimas gracias, Jorge, también por la precisión. Yo creo que ha quedado claro el mensaje. Pues la pregunta también va para José Ángel Arranz, de la Sociedad Española de Oncología Médica. ¿Soluciones o propuestas para avanzar? Pues muchas gracias. Si mi primera presentación, mi primera participación fue centrada en la palabra acceso,
El sustantivo acceso le quiero complementar ahora con un adjetivo que es eficiente. Ese es mi mensaje, mi propuesta y mi solución para este problema. Necesitamos acceso, pero necesitamos un acceso eficiente. ¿Y qué significa acceso eficiente? Significa elegir aquel acceso a las cosas que han demostrado no solo su utilidad en condiciones experimentales de ensayo clínico, sino en el día a día, en su aplicación en la práctica real, en nuestro tratamiento en la población global. Y eficiente significa elegir aquello de toda la innovación que se nos presenta, y no solo estoy hablando de medicamento, aunque sea la parcela en la que yo más me muevo habitualmente, sino toda la innovación tecnológica, toda la innovación farmacéutica, toda la innovación de cualquier tipo que se nos ofrece, no necesariamente debe ser incorporada. No necesitamos todo, necesitamos algunas cosas. Y por esto es importante que esta sintonía que se demuestra en esta mesa y que existe en estas áreas de trabajo, además incorpore otros especialistas que nos ayuden a seleccionar este acceso eficiente. Estoy hablando de nuestros compañeros de diagnóstico, estoy hablando de nuestros compañeros de medicina nuclear, estoy hablando de farmacéuticos de hospital, incluso, de manera que todo el equipo trabaje no solo entre nosotros, que ya hemos dado este paso, sino además con ustedes. Nuestra oferta es que les ayudemos a seleccionar el acceso eficiente. Estamos dispuestos a ello y estamos deseando que nos llamen, que nos pregunten, que nos hagan participar, porque realmente lo que queremos no es que nos compren todo, sino que nos compren lo bueno o lo que necesitamos. Esto es lo que yo propondría como solución. Muy bien, pues muchísimas gracias también, José Ángel. El reto llega ahora a Antonio Prieto, de la Asociación de Cáncer de Próstata. Presidente, ¿cuáles son ahora las soluciones o propuestas? Nuestra barba y nuestro... Vamos de noviembre, de Movember. Como comentamos siempre, he estado esta mañana fomentar programas de prevención y control del cáncer de próstata. Creo que es lo fundamental y que estén incluidos en los planes de salud, que los políticos lo implementen y que se pongan en marcha de verdad. Y que eso incluya desde los estilos de vida, el screening, que yo lo considero fundamental. Creo que esto cale, creo que es importante que se haga de una forma ordenada y a toda la población, en sus distintas variantes o modalidades que queramos, que la hay. Podemos llegar a acuerdos para que todo el mundo esté satisfecho, pero vamos a implementarlo de una vez. Lo necesitamos para hacer diagnósticos precoces de verdad. El segundo punto sería optimizar los procesos asistenciales, que el abordaje sea multidisciplinar, pues sigo diciendo que sea de verdad y que haya una implementación de vías rápidas por lo menos para los cánceres que son de alto grado. Luego, hacer campañas más educativas a nivel de la población general para combatir el estigma que tiene el cáncer de próstata, que los hombres se enteren de que pueden hablar de cáncer de próstata, que los hombres podemos hablar de sentimientos, podemos mostrarnos débiles y no somos menos hombres por ello. Esos procesos hay que pasarlos y se pasa cuando alguien tiene un cáncer. Y son procesos normales si los hablamos. Si los silenciamos, hacen callo dentro y vamos mal. Eso creo que es fundamental, promoverlo y que pongo siempre de ejemplo que no conseguimos caras conocidas, públicas, que quieran mostrar que han pasado el cáncer de próstata. Y no lo conseguimos. Eso está estigmatizado todavía porque son gente que se dedican a la vida pública y que cuando la hemos llamado porque nos hemos enterado que lo tienen, están de acuerdo con nosotros, nos apoyan, pero no muestran su rostro. El tercer punto sería favorecer la investigación, por supuesto, siempre investigación. Las novedades son importantes, van apareciendo cada vez más y más rápido y con mejores resultados. Entonces tenemos que estar en esa línea de trabajo. El que investiga y consigue buen producto va también a tener buen reverso de evolución de beneficios, ¿no? Entonces es bueno para todos y que trabajemos todos juntos, tanto en investigación pública como privada. Creo que podemos todos trabajar juntos si tenemos un objetivo común. Y por último, poner el foco también en las inequidades, ¿no?, de acceso de los pacientes a los cánceres de próstata, pues ya sean para los tratamientos médicos, para los quirúrgicos, para incluso eso, las medicaciones. Ahí no todo el mundo tenemos acceso o tiene. Yo me callo porque en nuestro hospital sí lo tenemos.
nuestra comunidad, pero no todos pueden acceder a todos los fármacos, sino que están controlados por según qué criterios, de no se sabe muy bien qué. Entonces, yo creo que esos son los 5 que considero importantes y los que tenemos que pelear. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio, muy sintetizado y yo creo que muy clara también la posición de la asociación. Cierro esta tanda ya de la última pregunta, de nuevo con Asunción Somoza de Astelas. ¿Soluciones o propuestas desde vuestro punto de vista, Asunción? Bueno, como decía en la primera parte, desde el proyecto Let's Stop Prostate Cancer hemos puesto en evidencia la necesidad de visibilizar el cáncer de próstata a nivel europeo. Pero además yo creo que estamos en un momento especialmente importante, porque este año se presentó en el mes de febrero el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, donde se están revisando, por ejemplo, está en fase de desarrollo y se están revisando, por ejemplo, las políticas de diagnóstico temprano de cáncer, donde podría incorporarse el cáncer de próstata. Este plan europeo está teniendo impacto, por supuesto, en todos los Estados miembros y en España también se ha presentado en este año la estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud. Y, por supuesto, a nivel de comunidades autónomas también están trabajando y desarrollando sus planes. Por lo tanto, es un momento crítico, es un momento importante para unir fuerzas, para trabajar juntos y para conseguir que el cáncer de próstata esté presente en los planes estratégicos y en los planes oncológicos de nuestras comunidades autónomas y a nivel nacional. Por supuesto, nosotros como Astelas estamos comprometidos con esta lucha que venimos, como os decía, desde hace 2 años y en la búsqueda de aportar soluciones, por supuesto, de forma coordinada y corresponsable con sociedades científicas, con pacientes, con servicios sanitarios y, bueno, por nuestra parte, como dice el lema de hoy, seguiremos hablando de cáncer de próstata. Nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les ruego, por favor, que no se levanten porque nos van a limpiar la mesa y además creo que iban a hacer una foto. Y en cuanto hagamos el servicio de limpieza de la mesa, pues ya convoco a los senadores que han venido a la mesa sobre el impulso de las instituciones públicas, ¿no? Una vez que hemos visto qué se opina desde los pacientes, desde las asociaciones médicas, desde Astelas, bueno, pues ahora los otros grandes actores del ecosistema, ¿no? Que son, pues en este caso, senadores o diputados. Así que nos hacen la limpieza y ya hacemos el cambio. Gracias.
pues nos vamos sentando ya, si les parece. Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Vamos a empezar ya con la segunda y última de las mesas. Comentábamos ahora aquí sin el micrófono que, en fin, muchas gracias a todos los participantes en la mesa anterior que han estado muy ajustados al tiempo. Yo le voy a rogar a los senadores que me acompañan y al diputado Salvá que, por favor, intenten también ajustarse, ser concisos. Vamos a hablar ahora de cuál es el impulso que hay que dar a esto desde las administraciones públicas, ¿no? Y me van a permitir también saludar a Elvira Velasco, diputada del Partido Popular, diputada por la provincia de Zamora, que iba a participar en el acto. Finalmente ha podido venir José Manuel Aranda, senador por la provincia de Zaragoza, y va a ser él el que esté, pero le agradezco mucho a Elvira también pues que haya estado aquí hoy y que hubiera hecho un hueco para estar con nosotros. Vamos a empezar también dos preguntas. Voy a empezar, si me lo permiten, por Nerea Aedo, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en la Comisión de Sanidad del Senado y senadora por Vizcaya. Nerea, ¿cómo ven la situación del paciente de cáncer de próstata en España? Y, en vuestra opinión, ¿cómo se pueden abordar algunos de los retos que se han descrito en la mesa anterior? Bueno, pues lo primero, agradecer la invitación y poder estar y poder compartir con todos ustedes. La verdad es que da un poco de impresión hablar delante de tanto experto de un tema como este. Voy a intentar ser lo más breve posible. ¿Qué se puede hacer? Pues lo primero, aunque parezca una obviedad, es mantener un sistema sanitario público fuerte y, tal y como hemos visto en la pandemia, resiliente. Esto es fundamental. Hay algunas cosas que ya se están haciendo y también lo han dicho en la mesa anterior. Los tratamientos han mejorado, el diagnóstico ha mejorado, pero todavía hay cuestiones que hacer. Y yo creo que una es tener al paciente en el centro del modelo asistencial y en el centro de cualquier medida preventiva también, dar una respuesta integral, tanto en el aspecto físico como el emocional. Hay que trabajar un enfoque multidisciplinar y, en general, hay que humanizar la atención oncológica y, en particular, lógicamente, la del cáncer de próstata. Y esto conlleva también una responsabilidad por parte de los pacientes en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Qué se puede hacer? Pues tenemos una gran oportunidad con la medicina personalizada. Hay que darle un gran empujón. ¿Qué se puede hacer?
pues que todas las terapias aprobadas estén disponibles. En el caso, por ejemplo, del sistema vasco, esto ya es así. No sé si es en todas las comunidades autónomas. Y yo creo que tenemos que centrarnos en, se ha dicho, y aquí yo no voy a descubrir América, diagnóstico precoz, atención integral, pero yo me gustaría centrarme en la innovación y en la investigación. Yo les voy a hablar brevemente de lo que conozco, pero en este momento en el sistema sanitario público vasco hay 20 proyectos y estudios clínicos de investigación en cáncer de próstata. Dentro de la investigación que desarrollan los institutos de investigación sanitaria, el cáncer de próstata es una de las prioridades y les podría destacar proyectos como el desarrollo de nuevos sistemas diagnósticos, la mejora en los modelos predictivos, la búsqueda de nuevos biomarcadores, el uso de test de biopsia líquida capaces de identificar de manera no invasiva el riesgo de padecer un cáncer de próstata más agresivo o menos, nuevas terapias, etcétera. Una cuestión que me parece muy importante, se acaba de crear un laboratorio mixto de investigación translacional en el cáncer de próstata. Eso se ha dicho también aquí. Hay momentos en que hay una brecha entre lo que es la investigación básica y eso no acaba trascendiendo y no llega a la clínica. Es fundamental que esto no pase, que haya transferencia de resultados. Bueno, pues eso es lo que se va a intentar con la creación de este laboratorio mixto, que va a tener 3 áreas de investigación: la computacional, la molecular, preclínica y la clínica. En el ámbito de la innovación también se pueden hacer cosas. Yo les voy a decir, porque bueno, si entre todos podemos compartir buenas prácticas, pues sería estupendo. Tenemos implantado la medicina basada en el valor y lo que se intenta es orientar la práctica asistencial hacia actividades que generen mejores resultados de salud para el paciente, que sean relevantes para él, contrastando la práctica asistencial con resultados médicos objetivos de la intervención, pero también con resultados de satisfacción para el propio paciente. Estas son cuestiones que se pueden hacer. Fundamental: diagnóstico precoz, atención integral, investigación, innovación y entre todos los agentes compartir todo lo que puedan ser buenas prácticas. Gracias. Y perdón porque me he pasado. Bueno, muy bien, muchas gracias, Nerea. Ha sido un exceso breve, o sea que bien, muchísimas gracias por tus palabras y yo creo que por esta información también de lo que está pasando en el País Vasco, que también creo que es interesante para saberlo y más cuando estamos en una Cámara de representación territorial. Le hago la pregunta ahora a María Esther Carmona Delgado, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Senado y senadora por la Isla del Hierro. Esther, ¿cómo veis la situación del cáncer de próstata en España y cómo se pueden abordar algunos de estos retos? Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, permítanme agradecerles la oportunidad de participar en este foro y también mi agradecimiento profundo a todos los ponentes con sus enriquecedoras aportaciones. Nos permiten jornadas como esta, y eso también es un reto, abordar y mantener un diálogo permanente sobre cuestiones tan importantes como en este caso los procesos oncológicos, carcinoma prostático. Pero a su vez también sabemos, ya se ha dicho, siendo el cáncer de próstata el tumor más prevalente en varones y constituyendo la tercera causa de mortalidad, aumentando su incidencia con la edad, siendo este el factor de riesgo más importante, debemos promover, como hemos hecho hoy aquí en esta Cámara Alta, encuentros, mesas, jornadas como estas, para dar visibilidad, concienciación a un problema que, como ya se ha dicho también en la anterior mesa, permanece aún oculto, carcinoma prostático. Y sin extenderme, yendo realmente a la diana de la cuestión, quizás también se ha comentado, el reto más importante es el diagnóstico precoz. Es uno de los principales retos del carcinoma prostático. Existe, quizás, y quiero compartir con ustedes esta reflexión, un problema en el diagnóstico que genera confusión, y es la sintomatología clínica con la que debuta, que síntomas clínicos son similares, esos síntomas clínicos en sus inicios,
a los de la hipertrofia prostática benigna. Y de ahí que, desde luego, sean tanto más importantes la coordinación de los distintos niveles asistenciales. Y quiero recalcar una vez más en esta Cámara la importancia del primer nivel asistencial, la atención primaria en la detección precoz del carcinoma prostático, no olvidarnos del tacto rectal, de la prueba analítica ya comúnmente por todos conocidos, el PSA, antígeno prostático específico, y estrecha coordinación entre atención primaria y atención especializada, en este caso urología, amén de otras tantas especialidades que también conformarían el equipo multidisciplinar, ya se ha dicho también, oncología médica, oncología radioterápica, biología molecular, farmacia hospitalaria y, cómo no, etcétera, otros tantos servicios. Cómo no, los pacientes, que son el eje central de nuestra preocupación y así debe continuar siendo. Y esa coparticipación de los pacientes y la asociación que hoy aquí los representa, también deben ser escuchados activamente, y no solo escuchados, sino su coparticipación activa es y será fundamental. Quiero también mencionar como reto la importancia de la consolidación de los equipos multidisciplinares ya mencionados. Y desde luego esa coordinación pasa por la valoración y una sólida conformación de los comités de diagnósticos y comités de tumores urológicos. Desde luego, no quiero acabar esta primera intervención sin comentar la relevancia de la innovación, la relevancia de la investigación. Contamos, por ejemplo, si revisamos el anteproyecto de presupuestos generales 2022 con una partida global para la investigación de más de 12.000 millones de euros. En concreto, por ejemplo, en cuanto a procesos, áreas de investigación sanitaria, desarrollo, innovación, el Instituto de Salud Carlos III contará, por un lado, con más de 500 millones de euros y, además, de 60 para desarrollar y mejorar la investigación en enfermedades infecciosas e impulsar la estrategia de medicina personalizada del Sistema Nacional de Salud, que debe ser otro gran reto, además dentro de este conjunto para los pacientes afectos de carcinoma prostático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Le paso la palabra ahora al diputado Antonio Salvavert, diputado por Islas Baleares y que es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Comisión de Sanidad del Congreso. Antonio, también muchas gracias por venir. ¿Cómo ven la situación del cáncer de próstata en España y cómo se pueden abordar estos retos? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por haberme dado esa oportunidad. Es la primera vez que voy a hablar en público de un tema urológico desde que soy diputado. Para mí esto tiene una emoción especial, puesto que he ejercido la urología exactamente durante 43 años. Entonces, yo asumo todo lo que se ha hablado aquí. Yo había preparado un rollo que, lógicamente, no os lo voy a soltar. Lo que sí puedo decir es que coordinación, no sé qué, tal y cual. Bueno, pues podemos decir con toda absoluta y claridad que la coordinación, el nivel urológico de España es de los mejores del mundo. O sea, quiero decir que es un tema que podemos sentirnos bien orgullosos. Y lo digo primero como persona, como paciente, como urólogo y como diputado. O sea, todo eso que he dicho aquí, bla, 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 es perfecto. ¿Dónde está la clave para que eso mejore? O sea, quiero decir, y ahora si yo tuviera que poner una nota de cáncer de próstata de 0 a 10, pues yo en este momento la sanidad española la pondría en un 7,5. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque el médico la clave no somos los urólogos. Cuando a nosotros nos viene un paciente,
Pues nosotros lo exploramos, le hacemos una historia clínica, le hacemos un tacto rectal, le hacemos una ecografía, un TAC, lo que haga falta, y si le diagnosticamos un cáncer de próstata, se le opera. ¿Dónde está la barrera? La barrera está en la atención primaria. Ahí está la clave. El sábado pasado hubo una manifestación de AMITS en la Puerta del Sol que denunciaban que un médico de atención primaria en una mañana ve 60 pacientes. Yo, a los que son diputados aquí y tal y no son profesionales de la medicina, les hago un desafío, un reto. Iros una mañana a un centro de salud a ver cómo trabaja un médico de atención primaria. Lo demás que se habla no sirve para nada, absolutamente para nada. Entonces veréis que pasar 60 pacientes en una mañana, pues es como si uno va a una cafetería y le da la mano a 60 personas. O sea, quiero decir que para hacer una historia clínica bien hecha, que se le exige que tiene que saber de cáncer de pulmón, de cáncer de mama, de cáncer de próstata, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eso depende de la formación y del tiempo que tenga cada médico de cabecera con su paciente. Y lo demás, bueno, lo que sí se ha dicho aquí es una cosa, el doctor Prieto, que en eso sí coincido con él, que hay que hacer campañas de concienciación y que desde las instituciones públicas se tiene que hacer campaña de concienciación sobre cáncer de próstata. En esto sí, y esto es una cosa que nosotros desde las instituciones podemos apoyar, pero todo lo demás que se dice, se hace. O sea, quiero decir que además los médicos de cabecera, que yo les pondría la cruz de Isabel la Católica a cada uno, son héroes auténticos allí en donde están. Pues a pesar de todo, vosotros ¿sabéis lo que es ver 40, 50 o 60 pacientes en una mañana que cuando acaban tienen domicilios y encima si están en un pueblo los meten en una ambulancia del 061 por ir a ver a un accidentado? ¿Vosotros sabéis qué es eso? Yo sé que es ver 60 pacientes urológicos en una semana y la cabeza te echa chispas. Y ver esto en una mañana, macho, yo cuando veo a uno, vamos, me descubro, un médico de atención primaria. Y entonces ya, no sé, para acabar, lo que sí puedo decir, dos cosas que te han dicho aquí. Primeramente, agradecerle aquí al presidente de la comisión que ha tenido la osadía de dar un micrófono a un diputado de Vox. Entonces, lo que sí os puedo decir es que se ha hablado de las historias clínicas. Entonces, con las 17 taifas autonómicas que tenemos en España, hay dos cosas que son muy importantes y con esto acabo. Primera cosa, por ley, la historia clínica, la propiedad es el paciente. Entonces, el paciente tiene perfecto derecho a acceder a su historia clínica con su DNI telemáticamente, exactamente igual como podemos acceder a nuestras cuentas de Hacienda y a muchas cosas más, y nuestro estado en la seguridad social, etcétera, etcétera. Punto número uno. Punto número dos, que es muy importante, y eso no es política. Las historias clínicas se tienen que escribir en español, llamado castellano. Lo que no puede ser, por ejemplo, uno como yo, que he tenido una FA, que estoy totalmente curado, que tenga un yuyu aquí en las calles de Madrid, que venga al SAMUR, entonces si teclea mi historia clínica y lo encuentra en catalán, pues ya me dirán de qué vamos, o si la encuentra en vasco, o si la encuentra en gallego, o en valenciano, o en ibicenco, en español. Puesto que aquí también he oído varias cosas que me han encantado, que el paciente es lo primero. Pues si el paciente es lo primero, tiene que estar por encima de la política. Esto es importantísimo. Esto es un servicio al ciudadano. Y ya para acabar, nada más decir que me ha encantado aquí venir al Senado a hablar de urología, insistir en que yo me descubro ante el nivel científico de los urólogos. No tenemos nada que envidiar ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni nada. Se puede hacer extensivo a las otras especialidades. Y bueno, y ya nada más, y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio Salvá. Tiene ahora la palabra para esta última primera tanda de preguntas José Manuel Aranda, que es senador por Zaragoza, secretario segundo de la Comisión de Sanidad, y que ya decimos que ha sustituido en la mesa a Elvira Velasco. José Manuel, ¿cómo se ve la situación del cáncer de próstata en España y cómo se pueden abordar estos retos? Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias. Yo también soy urólogo, lo he ejercido durante
35 años y, por supuesto, pues me siento acreditado para hablar acerca de este tema. En primer lugar, agradezco el que el día 11 de junio, que se haya celebrado con un poquito de retraso, es el Día Mundial del Cáncer de Próstata y esta jornada de sensibilización yo creo que es algo muy importante. Pero algo también muy importante y de lo que nos sentimos muy orgullosos y uno de los grandes avances del cáncer de próstata es la coordinación que se ha visto en esta mesa. Hay algo que el que hayan estado sentados en esta mesa la Asociación Española de Urología, la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, da muestra de uno de los grandes avances en el tratamiento del cáncer de próstata. Yo fui de las primeras formaciones MIR, me formé entre 1982 y 1987 en un sitio puntero en urología. De hecho, antes de la formación MIR ya había una escuela profesional de urología en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y conocí en aquel momento algo que casi es del Paleolítico, que era el inicio del tratamiento del bloqueo hormonal. En aquel momento se empezó a hablar del leuprolide, de la triptorelina, etcétera, etcétera. Aquello mostraba dar una solución a un debut que en aquel momento era casi en el 100% metastático del cáncer de próstata. Posteriormente, la generalización del PSA fue cambiando la situación y fuimos avanzando. Proveníamos de una época en la que no se conocía ni siquiera la realización de la prostatectomía radical abierta y teníamos que ir a aprenderla a otros centros. Estoy hablando del 82-87. A partir de ahí, pues yo creo que se ha ido avanzando en muchísimo y veíamos algo tan importante como, insisto, la generalización de la determinación del PSA, el aprendizaje de la prostatectomía radical, pero luego ya fuimos dando pasos de gigante en cuanto a la estadificación del cáncer de próstata. Y, por supuesto, hemos ido viendo la generalización de la laparoscopia y, últimamente, pues, por supuesto, la cirugía robótica, que sí que tengo que decir que existe una gran diferenciación en España entre los distintos autonomías. Realmente existen al menos 3 autonomías que yo conozca, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, que no disponen de cirugía robótica. Y es una de las grandes ventajas en estos momentos con respecto a los efectos adversos de la cirugía radical, concretamente la incontinencia y concretamente la disfunción eréctil. Creo que hemos avanzado mucho, se ha diferenciado entre el cáncer metastásico, el hormonosensible, el refractario al tratamiento hormonal. Se ha ganado mucho en la aparición de nuevos antiandrógenos. Creo que la aparición de la viraterona, de la enzalutamida, de la palutamida, de la darolutamida, creo que ha avanzado mucho, lo mismo que los taxanos en el tratamiento del cáncer de próstata ha avanzado y creo que es un modelo de enfermedad o de cáncer cronificado y en este sentido, con una estadificación perfecta, creo que hemos avanzado mucho en los últimos años. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Y empiezo ya la segunda tanda de preguntas. Estamos hablando sobre el impulso que se le puede dar desde el ecosistema público. Y la pregunta, vuelvo a Nerea Edo, senadora del Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué acciones se pueden emprender, por ejemplo, desde las Cortes Generales, pues para combatir el estigma y para ayudar a estos pacientes con cáncer de próstata? Nerea. Bueno, yo creo que hay aquí una cuestión que la ha repetido todo el mundo y pues lo siento, pero yo también me voy a repetir. Hay que visibilizar y hay que normalizar, fundamentalmente normalizar. Hay otro tipo de enfermedades que las tenemos asumidas y no pasa nada y tú vas y le dices a la panadera que has tenido tal enfermedad y esta no, y ya se ha explicado también ese tema de un concepto de la masculinidad probablemente malentendido. Desde las Cortes Generales se pueden hacer cosas, pero se pueden hacer las cosas que se pueden hacer. Y me explico. La arquitectura institucional del Estado es la que es y los sistemas sanitarios son competencia de las comunidades autónomas. Entonces, eso es una evidencia que hay que tener en cuenta. Eso no quiere decir y no debe decir que no haya que cooperar, que colaborar, que compartir buenas prácticas, pero al final cada sistema sanitario está funcionando de una manera, ojalá,
en el caso de un intento de homogeneización, fuese a máximos, porque el problema es que muchas veces, además, cuando se intenta homogeneizar, se va a mínimos y eso a mí me parece terrible. ¿Y qué se puede hacer? Pues, ya digo, cooperación, colaboración, compartir lo que tenemos en común y, sobre todo, aumentar infinitamente la inversión en investigación y en innovación. Yo creo que el Estado adolece de poca inversión en investigación y que esa investigación, la investigación básica es fundamental, pero que esa investigación básica se transfiera, se traslade a lo que es la clínica, que no se quede ahí como en un limbo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Nerea, por la reflexión y por la brevedad, por las dos cosas. Le hago la misma pregunta a Esther Carmona, del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. ¿Qué acciones se pueden emprender desde las Cortes para combatir este estigma? Gracias. Me parece comentar con ustedes que me parece relevante señalar, como también aquí se ha dicho, que en los próximos años el ámbito europeo es clave en la lucha contra el cáncer y, como no, para el carcinoma prostático también. Y esto se señala en la Estrategia en Cáncer 2021 de mi país, titulada así, y esta estrategia tiene por objetivo clave mejorar la calidad de vida de la atención que reciben las personas que padecen procesos oncológicos, pacientes con carcinoma prostático y su entorno familiar también. Estos objetivos y acciones están alineados con el Plan Europeo, por lo que se trabajará conjuntamente en su implementación en los próximos años. Ejemplo claro de ello es la cooperación que estamos desarrollando y donde, como no, se convierte en pertinente incluir el carcinoma prostático. Me gustaría, reitero, poner en valor este documento recientemente actualizado, resultado del trabajo conjunto y el consenso de sociedades científicas, asociaciones de pacientes, Instituto de Salud Carlos III, comunidades autónomas bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad, documento que incide en aspectos claves como la prevención, que también se ha hablado, como no, en anterior mesa, prevención mediante estilos de vida saludables, el diagnóstico precoz, la progresiva extensión del modelo multidisciplinar, oncología médica, oncología radioterápica, con la radioterapia guiada por la imagen, hormonoterapia, fármacos contradianas moleculares, la biología molecular, resonancia magnética multiparamétrica, etcétera, etcétera, psicología, enfermería. Y, por supuesto, también se ha dicho, los pacientes. La Asociación de Pacientes contra el Carcinoma Prostático también debería coparticipar, reitero, porque me parece de un significado más que importante ir de la mano de las y los pacientes, en este caso de los pacientes. No quiero extenderme en los puntos claves de dicha estrategia. Para terminar, quisiera apuntar que la situación de la pandemia por COVID-19, obviamente, todos lo sabemos, ha tenido un impacto en la prevención y el control del cáncer prostático en nuestro país, a nivel europeo y en el mundo, y por ello también una de las acciones, y concretando, enfocando la respuesta hacia la cuestión, como mandato de la Comisión de Sanidad y Consumo, que tengo el honor de desempeñar la portavocía, en octubre del 2020 se aprobó una iniciativa con un amplio consenso que posibilitó que se haya elaborado el documento que reflexiona sobre esta cuestión. Y se ha observado sobre todo la interrupción de procedimientos y tratamientos de riesgo y una mayor presión en la capacidad hospitalaria y también en la atención primaria. Gracias, doctor Salvat, por la medalla a los médicos de familia, entre los cuales me va a permitir me incluya como tal. Pues encantado. Así se han acordado prioridades de actuación a implementar en el Sistema Nacional de Salud con el objeto de mejorar la atención sanitaria a las personas con procesos oncológicos, en este caso específicamente carcinoma prostático durante el contexto pandémico,
estableciendo unos criterios comunes sobre los aspectos asistenciales que deberían ser modificados, pienso, tras el primer impacto de la pandemia, entre otros, la mejora del diagnóstico en la atención primaria. Creo, además, que esta estrategia aborda cuestiones aún no resueltas y cruciales en nuestro país y en el que estamos más alejados de otros países, como es el desarrollo de mejores recursos de apoyo, tanto psicológico como social, a los pacientes con cáncer en general, carcinoma prostático en particular o con otras enfermedades. Y junto con la mejora de la rehabilitación y de la viabilidad del retorno laboral de los pacientes con carcinoma prostático que así lo deseen, son retos de gran envergadura para los próximos años, en buena parte gracias a la mejora de los resultados clínicos. Ya voy terminando. Debemos continuar trabajando de la mano de los pacientes afectos con carcinoma prostático, de su asociación, jornadas como esta de escucha activa, de concienciación, de difusión, con la presencia de sociedades científicas. Ya digo, continuar de la mano, poniéndonos a disposición de las y los pacientes, por ellos, para ellos y en pro de la mejora de su calidad de vida. Nuestra comisión, y hablo como portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, nuestra Comisión de Sanidad y Consumo está a vuestra entera disposición para continuar trabajando de la mano, como no debe ser de otra manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther, también por la reflexión. Estamos casi fuera de tiempo, así que le voy a pedir, por favor, a Antonio Salvá y luego a José Manuel que sean breves, por favor. Antonio, portavoz adjunto de Vox en la Comisión de Sanidad del Congreso, ¿qué acciones se pueden emprender desde su punto de vista en Cortes Generales, en su caso en el Congreso, para combatir el estigma y ayudar a los pacientes? Solamente voy a leer del Libro Blanco de la Próstata de la Sociedad Europea de Urología, voy a leer un punto, lo demás se ha tratado aquí y este punto también, pero bueno, es fundamental, el punto número 5, es fundamental mantener campañas de sensibilización tanto a nivel europeo como a nivel nacional y para ayudar a lograr objetivos principales establecidos en este documento. Y como punto número 2, lo que sí es que hay una cosa, es un minuto. A mí un sueño sería, un sueño como urólogo, que todos los hospitales de España que tuvieran cirugía urológica tuvieran un robot quirúrgico. Y sueño número 2 es que todos los pacientes, por el mero hecho de tener la ciudadanía española, deben de poder acceder a la tecnología quirúrgica. Es decir, si un paciente que está en un pueblo X, una ciudad X, que no hay robot quirúrgico, tiene el derecho de ir a donde exista el robot quirúrgico. Y esto sí que lo podemos hacer desde las Cortes, con presupuestos, etcétera, etcétera. Yo me comprometo a dar el granito de arena que pueda. Así, ningún paciente, o sea, todos los pacientes tienen el derecho de tener acceso a todas las tecnologías. Y esto, los que se dedican a la medicina saben que es complejo. Venga a rellenar papeles, venga no sé qué, venga no sé cuánto. Bueno, pues que sepan que es un derecho y nada más. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Y para cerrar ya esta mesa, José Manuel Aranda, senador por Zaragoza, del Grupo... Voy a ir un poco a lo práctico. Aquí se ha hablado de atención primaria. Yo he sido el responsable de la sección de urología en un hospital comarcal en el que formábamos a médicos de familia. Y he conseguido que todos los médicos de familia que allí se formaban rotaran durante un mes en urología. Eso es una de las mejores maneras de que se impliquen en urología y tengan un conocimiento del manejo del paciente prostático, de la determinación de PSA y de todas estas cuestiones que hemos estado hablando, porque realmente es el primer nivel y creo que es el nivel esencial del que se está hablando, pero que a nivel práctico debe tener esa formación previa a nivel de medicina de familia. Otra de las cuestiones que hemos hablado es la generalización de las comisiones de tumores con participación de todas las especialidades, aunque
la oncología radioterápica no esté extensiva, sí la oncología médica. Creo que es muy importante la participación y la evaluación en todos los hospitales de esos comités de tumores que evalúan de una forma individualizada al paciente prostático. Por supuesto, todo lo relativo al diagnóstico precoz con la determinación del PSA y toda la cuestión relativa al cáncer de próstata hereditario a partir de los 40-50 años, la extensión que duda cabe de lo que es la evaluación del paciente prostático de una forma integral, con reuniones, por supuesto, entre oncología médica y urología, especialmente en el ámbito del carcinoma resistente a la castración, la generalización de lo que es la resonancia multiparamétrica, con la generalización del PIRAS 1, 2, 3, 4, 5, y, por supuesto, la generalización de lo que es la biopsia por fusión y todo lo que es la cirugía robótica. Es una pena que en estos momentos determinadas comunidades estén por delante de otras, con profesionales adecuadamente cualificados que saben manejar el robot y que lamentablemente no tienen acceso a él. Es una de las cuestiones en las que las Cortes tenemos mucho que decir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues me van a permitir, por el lujo y el privilegio de haber sido la persona que ha estado moderando las mesas, pues 5 conclusiones que yo creo que espero que ustedes compartan, porque creo que son de los temas que se han hablado aquí. Y es verdad que además se ha insistido mucho sobre temas similares y yo creo que eso es bueno, ¿no? La primera, yo creo que lo que hemos constatado es que a pesar de la alta prevalencia del cáncer de próstata, no hay una conciencia generalizada ni sobre la incidencia ni sobre sus efectos, como sí ocurre en otros tumores, ¿no? Yo creo que queda mucho camino para avanzar, para dar visibilidad y sensibilizar a la sociedad sobre los retos a los que se enfrentan los pacientes y aportar soluciones. Se hablaba al principio, en la primera mesa, de ese mito de la falsa masculinidad, lo decía también Nerea antes en su intervención, y luego también se comentaba también en la primera mesa, ¿no? Estas personas, digamos, conocidas, que apoyan el que esto se hable, pero que no quieren dar la cara, no quieren explicar que han sufrido cáncer de próstata, ¿no? Otro elemento que yo creo que coincidiremos todos es el cáncer de próstata como cáncer escondido. Tienen menos visibilidad, las políticas sanitarias no le dan el mismo nivel de prioridad que a otros cánceres, como puede ser el de mama, ¿no? Esto no significa que haya que dejar de dárselo al de mama, evidentemente, pero hay que subir el nivel de prioridad que este cáncer tiene, ¿no? Y esto se refleja en la poca presencia que este cáncer tiene en los planes de salud, ¿no? Tanto nacional como regional. En cuarto lugar, más retos, yo creo que la baja concienciación sobre el estigma, las inequidades entre servicios sanitarios, se ha comentado ahora también, las dificultades de acceso a los pacientes, las dificultades para el diagnóstico precoz y la necesidad de optimizar todos los equipos multidisciplinares que atienden a los pacientes. Y por último, me van a permitir, yo creo que es la última conclusión, y creo que es buena que sea la última, porque yo creo que esta mesa es un reflejo de ello, ¿no? Es clave la coordinación y el liderazgo, tiene que haber, se decía antes, ¿no? Compromisos. Tiene que haber acuerdo y tienen que estar de acuerdo todos los actores. Tienen que estar los pacientes, los profesionales, los gestores, la industria, caminando hacia ese lugar que es el que todos queremos llegar y que se ha comentado en esta mesa también, de convertirlo en una enfermedad crónica, ¿no? Que tenga todavía una tasa de muerte mucho más baja y que gracias a los esfuerzos de todos pues se permita mantener y aumentar la calidad de vida y que se acabe cronificando como ocurre con otros cánceres. Muchas gracias, senadores, muchas gracias, diputado, muy disciplinados, nos temíamos peor al principio, pero casi tan disciplinados como las sociedades médicas. Mientras hacemos la limpieza de la mesa para proceder a la clausura por parte de Antonio Prieto y por parte de Modesto Pose, que tiene la amabilidad de habernos acogido hoy en su casa y en su comisión, nos quedamos un minutito para hacer una foto de pie, mientras van limpiando y ya procedemos a la clausura de la jornada. Muchas gracias a todos.